Buenas tardes a todos. Yo creo que será un poquito menos del que necesito, pero procuraré correr lo más posible para dar paso a lo que de verdad nos interesa a todos, a las preguntas, al debate y demás. No quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer al colegio la invitación y a María Luisa y a Juan Pedro por su constante ayuda, ¿no? También quería hacer una pequeña precisión para ir tomando ambiente, incluso antes de la presentación, y que no nos aburramos, y decirle a Joaquín, con todos mis respetos, que la primera ley de catastro parcelario es de 1906, de principios del siglo XX, pero que el catastro es una institución mucho más antigua. No me voy a remontar al Antiguo Egipto, porque después de las avenidas del Nilo se reponían las parcelas pertenecientes a cada templo y demás, pero hombre, sí que me puedo remontar a mediados del siglo XVIII al famoso catastro de Ensenada. No quiero perder más tiempo, es simplemente una matización a lo que le ha dicho. Voy a compartir pantalla. Y a ver si consigo. No sé si se está viendo la pantalla o no. Sí, la estamos viendo. Bueno, aquí no tengo. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de validaciones catastrales. Espero no sobrepasarme. Todos habéis dicho que la sede electrónica es vuestra casa, os metéis todos los días, la conocéis perfectamente, y las validaciones catastrales también. Voy a hacer una exposición muy ligera de ideas fuerza, ¿no? De cosas que me interesa que queden claras, ¿no? También voy a hablar de la resolución conjunta, que no se vaya nadie a su casa, que no vamos a estar hasta las 3 de la mañana. No podemos abordar la resolución conjunta en media hora, pero sí que voy a hablar de dos temas que me interesan. El papel, la reafirmación del papel de los informes de validación gráficos positivos en la resolución conjunta y el margen de tolerancia que ha establecido dicha resolución de 23 de septiembre del año pasado. Luego, intentando cumplir con las preguntas que se hacían en el programa de la ponencia, vamos a hablar de la tramitación, ¿no? y concretamente de la tramitación de declaraciones y de la tramitación cuando sea necesario de subsanaciones de discrepancia. Y por último, para intentar dar gusto también a Juan Antonio, vamos a hablar de esas distintas rutas para coordinar. ¿Cuándo pasamos primero por el catastro? ¿Cuándo pasamos primero por el notario? ¿Cuándo llegamos hasta el registrador? Y el registrador al final es el que actualiza el catastro. Al final, de lo que se trata es de que todo quede y que responda a la realidad, tanto el catastro como el registro, como la realidad sean todo uno, ¿no? Bien, bueno, sin más dilaciones, esta es la portada de la sede electrónica del catastro. Algún apuntito. La etiqueta contáctenos. O sea, problemas de carácter técnicos con los informes de validación. Perdonadme si todos lo sabéis, pero yo lo voy a decir, ¿no? El contáctenos permite un enlace, en principio con los servicios centrales, que eso puede luego derivar a las diferentes gerencias territoriales para resolver problemas especialmente de carácter técnico con las validaciones, ¿no? Problemas que no son, en muchas ocasiones son culpa nuestra del catastro, ¿no? De problemas que tiene la cartografía, de algún hueco, de algún solape, en fin, cuestiones que pueden dar lugar a problemas con las validaciones técnicas. También hablaremos, otra gran herramienta es el buscador de inmuebles, pero más que el buscador y el visor, el editor gráfico, el editor de parcelario gráfico. Ya sé que muchos GML se elaboran fuera, no se elaboran sobre la cartografía, no se convierten en informes editando, pero es un editor de suelo, es un editor que tiene muchas aplicaciones, tiene herramientas y con los que se pueden realizar muchas cosas, ¿no?
aunque también es posible incorporar GMLs desde fuera, lo veremos ahora, y conseguir los correspondientes informes de validación gráfica que por supuesto tienen su apartado. Y también tenemos una zona de trámites ante el catastro, de declaraciones y demás, en las que hay un asistente para presentar declaraciones, y en concreto para presentar declaraciones de segregación. Y es un asistente muy interactivo para declarar, para presentar una declaración. Y además, cuando se es técnico colegiado y se está actuando en representación del ciudadano, es obligatoria que esta declaración sea por esta vía electrónica. Vamos a verlo todo un poco muy rápido. En cuanto a los informes de validación, todos sabéis el GML, pedirlo y qué sale en el informe y demás. No me voy a extender en eso, lo doy por sabido. Si hay alguna pregunta que hacer, pues la contestamos. Pero sí que quiero y me interesa diferenciar por qué al catastro le importa tanto, como se ha dicho esta tarde, el que el informe de validación gráfico sea positivo. El informe de validación negativo tiene sus virtudes y yo no las voy a negar. Incluso es muy demandado por notarios y por registradores, porque como alguien ha dicho aquí, creo que ha sido Juan Manuel, lo que importa es no liar la cuestión, y en muchos registros, no, dame la parcela. Y es totalmente comprensible que el registrador pida un negativo que solo incluya la parcela. ¿Por qué? Porque él es lo que va a escribir. Él quiere tener una representación exclusivamente de lo que va a escribir, de lo que se le solicita que va a escribir. Y él tiene que tener muy presente que eso no se solape con otra cosa que esté escrita y que eso no invada el dominio público, fundamentalmente. Y si no, que me corrija Joaquín, que seguro que me corregirá muchas cosas. Entonces, el informe de validación gráfico negativo es muy útil. Y tiene otra gran ventaja, que da la información de las parcelas afectadas diciendo en qué superficie las afecta. De tal manera que si un notario tiene que hacer actuaciones de garantía, tiene que dar alegaciones a los diferentes colindantes, o un registrador tiene que hacer actuaciones de garantía con colindantes, pues puede, en caso de comparecencia de alguien, explicar mejor y comprender mejor hasta qué punto es el grado de afectación. Sin embargo, el informe de validación gráfico positivo tiene un inconveniente, que no da una visión de conjunto de todas las parcelas afectadas. Aquí tenemos en la imagen un informe de validación gráfico negativo. Si suponemos que la línea azul es la catastral, pues vemos como la representación gráfica alternativa es la línea roja, y aquí hay que hacer ajustes en diferentes partes. En su mayor parte se va a ganar terreno, y bueno, aquí, como esta parcela es la que va a ganar terreno, pues es fácil decir de a quién se lo quita. Bueno, pues ¿qué situación de origen hay? Pues una serie de parcelas colindantes. ¿A quién se lo quita? Pues a esta le va a quitar este trozo, a esta le va a quitar esta parte, a la del sur le va a quitar la otra. Pero imaginemos que presentamos un informe de validación gráfica positiva en una situación al revés. Imaginemos por un momento que la situación catastral es la de la línea roja y la realidad es la de la línea azul que se pretende inscribir. Este sobrante que pierde la parcela en el catastro para saber a qué parcelas corresponde, a la que ataca por el norte, a la que ataca por el este, a la que ataca por el sur, pues ¿qué hacemos? Yo lo que hago es poner una bola de cristal. Enchufo una bola de cristal al USB de mi equipo y adivino dónde va cada cosa. Por lo tanto, el informe de validación gráfica está muy bien para individualizar la parcela. Está muy bien por la información que contiene para saber en qué medida y en qué superficie afecta cada una de los colindantes que se ven abocados a una modificación. Pero lo que queremos en el catastro es el informe de validación positivo. ¿Por qué? Porque nos da todas las piezas del puzzle, porque nos va a permitir modificar todas y cada una de las parcelas afectadas y dejarlas en un continuo en la que no haya huecos y en la que no haya solapes. Entonces, lo que queremos es un informe de validación gráfica positiva por esto. Y la nueva resolución conjunta, lo iba a decir luego, pero no me aguanto, la nueva resolución conjunta
efectivamente, no se inscribe con un informe de validación gráfico positivo, ni con un informe de validación, se inscribe con un GML hecho por técnico competente, todos lo sabemos. Pero la nueva resolución conjunta dice literalmente que la falta de aportación del informe o la aportación cuando éste sea negativo impedirán la coordinación de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas, impedirán. Y dice que impedirán, aunque diga que puede posibilitar la coordinación, la presentación de este informe, pero dice impedirán. Iba a decir otra cosa, no sé ahora mismo dónde está, surgirá luego. Por lo tanto, queremos un informe de validación gráfico positivo por este motivo, un informe que nos diga el resultado no solo de la parcela promotora del expediente, sino el resultado final de todas las parcelas. ¿Se va a inscribir solo esta? Esta es solo la que va a aparecer en la cartografía del registro, pero nosotros, como cartografía continua que se cartografía todo y que sirve de apoyo a todo el mundo, al topógrafo que va a hacer un levantamiento topográfico, al notario que tiene que hacer actuaciones, al registrador que tiene que calificar e inscribir, pues necesitamos el resultado final de todo. ¿Cuál es la forma más fácil de conseguir informes de validación gráficos positivos? Utilizar el editor de parcelario. Bueno, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, desde luego tiene muchas herramientas. Les invito a que lo conozcan, a que visiten el portal y las introducciones que hay en la sede y los vídeos que hay muchos, para que vean su funcionamiento. Es bastante sencillo para técnicos como ustedes. Por supuesto, se pueden obtener los GMLs, ser fabricados, elaborados fuera y tan sencillo como arrastrando los ficheros hacia el visor gráfico de la sede, se puede conseguir la validación. La validación nos van a dar unos informes positivos si estamos en una situación que hemos definido todo el conjunto de las parcelas implicadas, o informes negativos con las ventajas e inconvenientes que ya he comentado. Existe un tercer informe en la sede electrónica del catastro, que es el informe catastral de ubicación de las construcciones. Está pensado principalmente para cuando se van a escribir obras nuevas por la vía del artículo 202 de la ley hipotecaria, en el cual se obliga a inscribir las coordenadas georreferenciadas de la construcción. El informe ni más, lo único que hace es garantizar si es positivo o decir que no es así, si es negativo, que la delimitación de la construcción se encuentra dentro o fuera de la parcela catastral, ¿vale? Entonces, podemos haber elaborado un GML de lo que son las coordenadas de la construcción, y para asegurarnos si sobrepasa los límites o la delimitación de la parcela o no, pues podemos pedir este informe catastral de ubicación de las construcciones. Un producto que todavía no está, pero que está a punto de estar, en muy brevísimo plazo, en cualquier momento, va a ser la certificación catastral de parcela, para utilizarla en aquellos casos, en aquellas parcelas en las que estén ubicadas divisiones horizontales en propiedad industrial. Esto se pidió por parte de los registradores y se ha llevado a cabo. El inmueble catastral no coincide con la parcela catastral. El inmueble catastral coincide con la parcela catastral si estamos hablando de un solar, donde hay una unifamiliar, pero cuando existe una división horizontal en una parcela, el inmueble catastral es el quinto B y el segundo A. Y el quinto B y el segundo A tienen un suelo común, que es el de la parcela de la división horizontal. Y en el registro hay un folio para esa parcela originaria, para esa finca registral originaria, y otras fincas que posteriormente, cuando se ha escrito la división horizontal, han aparecido. Entonces, no se coordina inmuebles, el quinto B, es absurdo coordinarlo. Estamos siempre, cuando hablamos de coordinación, hablamos de suelo, hablamos de que la representación gráfica del registro sea la misma que la del catastro, o que la del catastro sea la misma que la del registro, y que así lo declare el registrador. Siempre coordina el registrador,
no coordina nadie más que el registrador. Por lo tanto, es él el que aprecia que esas representaciones gráficas es la misma, exactamente la misma, y por lo tanto este nuevo producto va a aparecer la certificación de parcela catastral. Vamos a hablar de la resolución conjunta de dos cosas muy pequeñas. No vamos a entrar en más porque sería inacabable. Los informes de validación gráficos positivos son indispensables para coordinar, ya lo he dicho, ha quedado claro, ¿no? Los informes de validación gráfico negativos son instrumentales, vienen bien, el registrador los quiere, hagamos los dos. Hagamos un GML de parcela y el negativo, y hagamos un positivo para no tener problemas cuando queramos trasladar eso al catastro. ¿De acuerdo? Hagamos los dos. Y luego otra cosa que quería destacar era el margen de tolerancia. El margen de tolerancia se establece en la resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la Dirección General de Catastro, se establece de tal manera que va a suponer distinguir lo que es diferencias o limitaciones en la precisión de lo que son errores. A mí me gustaría distinguir esto. El catastro es una base de datos muy amplia, de millones de parcelas y de inmuebles. Es una base muy amplia con mucha información y, por lo tanto, con muchos errores. Pero gráficamente hay que distinguir lo que es una falta de precisión por las escalas en las que trabaja el catastro captando la realidad, que fundamentalmente son el 1.1000 en urbana y el 1.5000 en rústica, aunque algunas zonas del territorio nacional es algo 1.500, de lo que es el error, la desviación absoluta. Entonces, el catastro tiene la precisión que tiene y quien quiere afinar más, pues tiene que elaborar una representación gráfica alternativa, tiene que utilizar un técnico y si su parcela está inscrita va a verse obligado a su costa tramitar un procedimiento hipotecario para afinar. O eso dice la resolución conjunta, ¿no? Que el ciudadano se va a ver en el derecho a elegir entre inscribir una representación gráfica catastral o, si quiere mejorar la precisión de la misma, tramitar a su costa el procedimiento hipotecario correspondiente, que generalmente será el 199 de la Ley Hipotecaria Registral, el 201 de la Ley Hipotecaria Notarial. ¿Vale? Por lo tanto, el margen de tolerancia se define en la resolución conjunta. Esta es una imagen real de una agrupación, hay dos parcelas catastrales que están en negro y una línea roja que fue el levantamiento topográfico. El ciudadano se tiene que plantear si puede inscribir su agrupación siguiendo las líneas catastrales o si va a hacer un procedimiento hipotecario y todo lo que él conlleva para reflejar exactamente el levantamiento topográfico. ¿Cuál es ese margen? Ese margen es una franja de terreno, un buffer alrededor de la delimitación catastral que dependerá si estamos en el catastro de urbana o en el catastro de rústica y que tendrá que cumplir estas condiciones. No alejarse más de medio metro hacia el interior o hacia el exterior de la línea catastral en urbana o de 2 metros en rústica, lo que viene a ser un milímetro en la escala de la cartografía catastral, y además que no haya una diferencia de superficie entre la gráfica alternativa, la representación gráfica alternativa y la representación catastral de más del 5%. Si estamos cumpliendo estas condiciones, estaremos dentro de margen de tolerancia. Y eso conllevará que en el catastro, dice la resolución conjunta, que las dos representaciones gráficas se considerarán similares o equivalentes, que se cumplirá el principio de identidad gráfica entre las mismas, que el ciudadano podrá elegir entre inscribir la representación gráfica catastral o ejercer su derecho de una mayor precisión tramitando a su costa el procedimiento hipotecario correspondiente. Y en el catastro no se realizarán modificaciones dentro de margen de tolerancia realizadas directamente ante el catastro sin procedimiento hipotecario si se está dentro del margen de tolerancia y no se acompaña la conformidad de todos los implicados. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a seguir viendo ahora un poquito más. O sea, hay dos rangos
de aplicación de este margen de tolerancia a nivel catastral y a nivel hipotecario o registral. Bueno, quiero hablar también un poco del asistente de declaraciones. Una segregación, que es el tema de esta tarde, una segregación, una reparcelación, etcétera, una división horizontal, todos son alteraciones que son susceptibles de declaración de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Se tiene que hacer una declaración tributaria que son mucho menos conocidas que las del IRPF por todos, pero que son igual de declaraciones tributarias. Las tenemos que hacer en un plazo de 2 meses desde que se ha producido el hecho acto negocio. Y la mejor forma de declarar, hay que declarar en el modelo 900D, que es un modelo aprobado por la Orden Ministerial 1293 del 2018, y la mejor forma de declarar, de realizar la declaración catastral es a través de la sede, en trámites de catastro, declaraciones, y se nos presenta un asistente que nos permite declarar varias alteraciones de diferentes tipos de inmuebles en diferentes municipios con un único nexo común, que se hayan hecho o procedan de un mismo hecho acto negocio, en una misma escritura. Pero en una misma escritura hemos podido realizar alteraciones catastrales de titularidad, físicas, de uso, etcétera, de obra nueva, de segregación, en Málaga, en Sevilla, en diferentes referencias catastrales, y las podremos declarar en un único modelo 900. Tendremos que acompañar la referencia catastral y podremos subir sin ningún problema desde nuestro propio PC la documentación necesaria. La aplicación nos dará un aviso de si la aplicación necesaria está completa, y ahora mismo no es necesario certificado digital para presentar esta declaración. Basta solo tener a la vista el DNI. Nos va a pedir una serie de datos del DNI, ¿de acuerdo? Del equipo, de no sé qué, de la fecha, y nos va a dejar firmar sin necesidad de certificado. Esto se ha flexibilizado con la pandemia y ha sido un éxito. ¿Vale? Es muy amigable, hay un icono para cada tipo de alteración, la modificación de titularidad, la obra nueva, la demolición, las segregaciones, la división en locales, son todos los cambios de cultivo, los cambios de uso, y simplemente se identifica el declarante, se mete la referencia, se suben los ficheros desde el propio PC y nos da un aviso. Te falta el plano, que es imprescindible para esto, o la escritura, que es imprescindible, pero no te impide terminar. Ahora ya te dice, te vamos a requerir. Pero bueno, no te impide terminar, te deja terminar la declaración, ¿vale? Y seguir adelante. Te da un justificante de tu declaración y ahora vamos a ver muy rápidamente qué documentación hay que acompañar. Esa documentación está en la Orden de Hacienda 1293 del 2018. Siempre hay que identificar al declarante y su CIF y su domicilio. Hay que acreditar la representación si se opera por medio de representante, bien mediante poder o bien mediante documento de representación normalizado, que eso se obtiene en el portal del catastro. Se aporta la referencia catastral de esa matriz de la cual vamos a segregar, la referencia catastral de origen. El documento que acredita la alteración, bien sea público o bien sea privado con licencia, el privado acompañado con licencia o autorización, al público se le presupone que el notario ya ha pedido esa licencia, por lo que no es tampoco muy preciso que en el catastro se hacen segregaciones ilegales. Hemos evolucionado, los grandes procedimientos de revisión catastral de hace 10, 15 años, ahora nuestras circulares nos obligan a revisar esto, a revisar normativa agraria de unidades mínimas de cultivo, a revisar caudal de agua para ver si la unidad mínima de cultivo es la de la regadío y no la de secano, y no fiarnos de por lo que presuntamente está tributando la finca. Yo reconozco que hace 10 años se veía aguacate y se ponía aguacate y pagaba aguacate y luego regaba con la piscina. Lo reconozco, pero ahora no es así. Ahora no es así. Y denegamos segregaciones, cambios de cultivo por falta de caudal, y aplicamos el plan hidrológico de Andalucía y procuramos
también nos equivocamos, que no lleven las segregaciones. De hecho, hay circulares nuestras que las segregaciones dicen dos cosas: o lo ha autorizado el registrador y damos seguro que es legal, o si en caso de dudas, infórmase, pídase informe a la administración agraria, ¿vale? En fin, y también la orden exige la licencia, ¿no? Necesitamos la representación gráfica resultante sobre la cartografía catastral. Esto es lo que dice la orden, no dice informe de validación gráfico positivo, pero esto es el informe de validación gráfico positivo y es lo más fácil, ¿eh? Y necesitamos la conformidad de todos los afectados si se está especialmente dentro del margen de tolerancia, o si no se está dentro del margen de tolerancia, pero se quiere evitar tramitar un procedimiento de subsanación de discrepancias y declarar conjuntamente la subsanación y la modificación de los linderos de la matriz que está erróneamente considerada en el catastro, junto con la declaración de segregación. O sea, si queremos hacer las dos en una, necesitamos la conformidad de los afectados. ¿Cómo se puede conseguir la conformidad de los afectados? Por un procedimiento notarial, ahora veremos, por un procedimiento registral del 199, por un procedimiento catastral, pero si la queremos llevar con la declaración como técnicos, pues sobre campo, especialmente los topógrafos. Tenemos un convenio con el Colegio Oficial de Topógrafos a nivel nacional, pero nuestra sede electrónica, cuando se hace una edición y en la modalidad de subsanación de discrepancias, es decir, para modificar linderos, además del informe de validación gráfica, nos ofrece un documento de conformidad, es este, un documento de conformidad para que sea firmado por todos los colindantes, en el que se describe la situación anterior y la propuesta, ¿eh? Y si se recaban cuando se está trabajando en campo, cuando se está trabajando con los colindantes, cuando se conoce a los colindantes las conformidades, va a ser posible el poder presentar todo en uno, con la declaración. Pero hay veces pues que no tenemos la conformidad de todos los colindantes. Respondiendo a otras de las preguntas del programa, ¿qué pasa si un colindante se opone? Pues mire, no empecemos. Mejor no empezar. Lo primero es solventar eso. Si hay un litigio, estos son procedimientos de jurisdicción voluntaria, si hay un litigio, o hay que solventarlo con un acuerdo o hay que ganar tu derecho en los tribunales o dejar claro tu derecho con una sentencia. Porque si alguien con una oposición fundada, con un título de propiedad, dice que no, es que no va a prosperar, no va a prosperar. Por lo menos nosotros no va a prosperar. El 199 habla, que me corrija Joaquín, habla de sin que necesariamente el registrador tenga en cuenta la oposición manifestada por quien no sea titular registral de las parcelas colindantes. Bueno, el registrador tiene cierto margen para valorar el fundamento de la oposición, ¿no? Y todos, pero la experiencia es que los tribunales económicos administrativos, incluso a veces cuando el lindero discutido es el de un lindero físico de un accidente físico, de un río, y habiendo manifestado oposición el colindante, pues no suelen siempre decir lo mismo. Un tema de la jurisdicción civil, es un litigio sobre la propiedad, no le corresponde al catastro decidir cuál es la linde. Por lo tanto, si vemos que hay litigio, lo primero que hay que arreglar no es la documentación, ni la licencia, ni nada, es irnos a campo por si no hay mala fe, o a las buenas, por supuesto, mucho mejor a las buenas, o a las malas, acabar con ese litigio. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. La matriz no está correcta en el catastro. No nos ha sido posible recabar la conformidad de todo el mundo y ojo, y no estamos en margen de tolerancia. El error es mayor, no vamos a llamarlo un error de precisión, un error mayor, ya se vulnera claramente la realidad.
tenemos que tramitar una subsanación de discrepancias, que viene regulada en el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro, y que tiene 4 patas, 4 apartados: el 18.1 de tramitación totalmente catastral, el 18.2 tramitación notarial catastral, el 18.3 de rectificación registral catastral, el 18.4 para realizar modificaciones, digamos, masivas en la cartografía, con un procedimiento que viene establecido, que no nos vamos a detener hoy, pero que es el procedimiento con el que esperamos modificar zonas con giros y desplazamientos, de los que se ha hablado antes, ¿vale? Bien. El 18.1 catastral, pues es el catastro el que hace las actuaciones de garantía. Cuando digo actuaciones de garantía me refiero a trámites de audiencia, trámites de alegaciones, a dar la oportunidad a los colindantes afectados para que vengan y digan que están conformes, que no, etc. Es por un periodo de 15 días y nosotros, tampoco es verdad que del todo, son precisiones, que catastremos la apariencia. O sea, catastramos 4 derechos: el de propiedad, el de usufructo, la concesión administrativa y la superficie. Muchos menos derechos que el registro de la propiedad. Pero sí que necesitamos pruebas, como todo el mundo, y necesitamos que se nos acredite la realidad jurídica de las cosas. Eso sí, la calificación y la opinión del registro de la propiedad prevalece, y lo dice nuestra propia ley. Pero también tenemos otro problema. Permitimos la actualización que permite nuestro derecho y permitimos que un contrato privado, que en nuestro derecho permite la transmisión de la propiedad, pues también altere el catastro. Y a veces ese contrato privado no llega al registro. No puede llegar, primero, porque es contrato privado, y segundo, porque como el registro es voluntario, pues el propietario decide no inscribirlo por los temas que sean, fiscales o cualquier otro. Y sin embargo nosotros sí que lo admitimos. Por lo tanto se puede producir un desfache. La coordinación es a una fecha. El después, bueno, si sigue habiendo intención de inscribir en el registro, el después sigue, pero no tiene por qué ser siempre así. Bien, es decir, se puede subsanar primero la matriz de forma catastral, pidiendo conformidades a los afectados. Si no se han recabado todas, lo hará el catastro, ofreciéndoles alegaciones. Pero también se puede hacer notarialmente, generalmente con un 18.2 a secas para fincas no inscritas, no tiene por qué ser exactamente así, en el que las actuaciones de garantía las hace el notario. Es el notario el que se pone en contacto con los afectados y el que comprueba que no existe ninguna otra oposición. O bien con fincas inscritas, si se va a rectificar la descripción de la finca en más de un 5% y con unos determinados requisitos, a través del procedimiento del 201 de la ley hipotecaria, que también lleva a la comunicación al catastro, para que por el 18.2 del texto refundido de la ley del catastro se actualice el catastro. Pero también se puede llegar a subsanar la discrepancia de la matriz. Pues primero se ha subsanado registralmente utilizando el 199 y el registrador, por la vía del 18.3, le dice al catastro que se ha cambiado esta descripción registral, que se ha inscrito esta gráfica alternativa y que pone el catastro tal y como figura en el registro, ¿no? Pues también es posible. Por lo tanto, tenemos 3 posibles rutas o secuencias y no siempre es mejor la misma. Según el caso, según las circunstancias del caso, es mejor una u otra. Se puede ir al catastro primero a arreglarlo, pero el catastro también necesita pruebas. También necesita documentos. Entonces, a veces no va a poder ser catastro, notario, registro. A veces va a tener que ser notario, catastro y el conjunto de la documentación al registro. Y a veces no va a haber otra que notario, registro y catastro, ¿vale? Eso es así y nosotros, todos los que estamos en esto, lo vemos todos los días. Bueno, pues, ¿en qué fundamentamos la decisión de hacerlo por un sitio o por otro? Pues siempre nos vamos a tener que hacer estas preguntas.
¿La finca matriz está registrada? Puede no estarlo. ¿Está correctamente reflejada en el registro? Puede estar registrada, pero no responde a la realidad. Hay un exceso, un defecto de cabida. ¿Está correctamente reflejada en el catastro? ¿La modificación que hay que hacer en el catastro están dentro del margen de tolerancia? ¿Existe el litigio con los colindantes? Ya me he referido a ello antes. Y luego otras cosas. Unidades mínimas de cultivo en rústica. ¿Se cumple con la unidad mínima de cultivo? ¿Se tiene licencia o no? Declaración AFO. ¿Conviene hacer una declaración AFO? ¿La vamos a obtener? ¿No la vamos a obtener? ¿Vamos a tramitar la escritura de segregación en el plazo de 3 meses o no? Porque nos va a caducar. Y el dominio público. El dominio público puede verse afectado. El dominio público puede estar mal reflejado en el catastro. El modificar un camino afecta a muchas parcelas, requiere de un informe, a veces municipal, a veces de otra administración. Por lo tanto, puede haber más complicaciones a la hora de ir por la vía catastral, por ejemplo, ¿no? Bien, con todas estas consideraciones, y sin ánimo exhaustivo, porque se me acaba el tiempo y me vais a matar, vamos a hacer cuatro casos muy rápidamente con diferentes cuestiones, ¿no? Con diferentes cuestiones. Por ejemplo, la finca está inscrita y la matriz está correcta en el catastro, ¿no? Bueno, pues el ciudadano, ante estas circunstancias, se puede ir tranquilamente al notario, hacer su escritura de segregación. El notario, según lo dispuesto en el 14A del texto refundido de la ley del catastro, puede comunicar esa representación gráfica alternativa junto con la escritura de segregación al catastro, ¿vale? Para que tenga constancia de ella. O bien, esa escritura de segregación se hizo hace un tiempo o de momento no se siguió adelante, o se opta o el notario no comunica y se opta por declarar una declaración 900D con el asistente de la sede y el informe de validación gráfico positivo. Cualquiera de los dos casos o de los dos caminos, el catastro modifica y da una certificación catastral descriptiva y gráfica junto con la escritura de segregación, y ya no la alternativa, que es igual que la catastral, la descriptiva y gráfica. Nos vamos al registro y obtenemos la coordinación. Pero en todo caso, si no se ha declarado y no se ha comunicado notarialmente, el registrador, por el 14C del texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, puede notificar esa segregación, la representación gráfica alternativa, y al fin el catastro, cuando modificara, devolvería la descriptiva y gráfica catastral que le permitiría, porque él es siempre el que coordinar. Vale. Veamos otro caso. La finca no está inscrita, pero la matriz de la segregación sí que está correcta en el catastro. Nos vamos al notario y aquí, para inscribir, no nos basta con la escritura de segregación. Tenemos que recurrir al expediente de dominio con el procedimiento regular en el 203 de la ley hipotecaria, o tenemos que recurrir a tener un doble título con más de un año de antigüedad por el procedimiento del 25 de la ley hipotecaria. En ambos casos, la inscripción de la representación gráfica no puede ser la alternativa, tiene que ser la catastral. El catastro en estos casos tiene que ir siempre antes que el registro, pero no quiere decir que vaya al primero, porque si no hay ningún título, no se otorga ningún título ni para que sirva de base, aunque solo sea para el expediente de dominio, nosotros tampoco tenemos por qué tener pruebas o se nos tiene que acreditar la realidad, ¿no? La realidad jurídica del asunto. No se nos acredita el derecho de propiedad, que es el que escribimos. Entonces, iniciado u otorgado por lo menos ese expediente, esa documentación inicial, esa escritura inicial, ese título de dominio inicial, antes de ir al registro, realizadas las actuaciones con colindantes que se hayan podido hacer mediante un 18.2 previo o las del propio 203, pero siempre antes de ir al registro, y con la escritura de segregación por vía de la comunicación notarial,
ya que solamente la comunicación de la segregación, porque la matriz está correcta, la tendríamos en el catastro, la modificación. O bien, otorgado ese doble título y esa escritura de segregación, se hace la declaración 900, volvemos a tener la descriptiva y gráfica, el registrador con el doble título del expediente de dominio califica, inscribe y coordina en su caso. ¿Vale? Bien. Finca inscrita, pero matriz incorrecta en el catastro. Podemos directamente subsanar la matriz por un 18.1 de tramitación completamente catastral. Podemos subsanar la matriz. Podemos ir al notario, plantear la escritura de segregación y una gráfica alternativa y con las conformidades declarar. ¿Vale? Se puede practicar la comunicación notarial, el notario hacer las actuaciones de garantía con colindantes, preguntar a todo el mundo por el 18.2 y al mismo tiempo que modificamos la matriz, comunicamos la segregación. Tenemos fundamento en el 18.2 del texto refundido y en el 14A de comunicación. En todos los casos, por todos los caminos, el catastro devuelve una descriptiva y gráfica, con la cual ir al registro y coordinar. Pero si el notario no ha comunicado y no se ha declarado, no se ha subsanado, al final todo se ha hecho por gráfica alternativa y el registrador ha inscrito, pues lo puede comunicar 14C, 18.3 y obtener que el catastro sea igual que lo inscrito en el registro y la coordinación. ¿De acuerdo? Y ya el último, antes de que me matéis, me vais a odiar todos. Finca no inscrita y matriz incorrecta. Tenemos la vía de la subsanación de discrepancias, el catastro cita colindantes y recaba que no haya oposiciones, modifica en su caso, siempre que no estemos dentro del margen de tolerancia, y si no, la finca no está inscrita, actuaciones de expediente de dominio, doble título, la segregación de la matriz, que se tiene que inmatricular, posibilidad de declaración con conformidades, posibilidad de comunicación notarial, descriptiva y gráfica imprescindible para inmatricular y la coordinación. Y con esto pues yo he terminado. No sé si he ido demasiado rápido. Has estado perfecto y era lo que te tocaba. Así que muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una hora, un poquito menos de una hora para cumplir con el horario y por alusión